que no nos vemos. Muy bien. Ya estamos. Quiero decirte que a partir de este momento estamos en vivo en el Facebook del CDI. Te lo voy a corroborar igualmente, pero sí, ya estamos en vivo. Dieguito, ¿hace cuánto te acercaste al CDI? Yo fui el que te invité al CDI. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Tú me invitaste al CDI. Perdón que esté bajando la vista, sí. Solamente me emociono saber que ya estamos en vivo para ver eso. Dame 2 segunditos, porque ya sabes que nosotros como adultos contemporáneos es muy difícil hacer 2 cosas al mismo tiempo. Bueno, todavía Entonces, no te emociones porque hay 4 participantes, o y no, sea, al contrario, me emociono. Aún haya un participante. Vale no, toda nuestra no, son emoción. 4 participantes, tú, yo, Alex y Caro. Es verdad. Si sabíamos, nos podíamos conectar por WhatsApp y listo. No teníamos que usar tanta infraestructura. Diego, creo que estamos en aprietos, solo hay 4 No, participantes. ya hay 5. No pierdas las esperanzas, Memo, y nunca desconfíes de nuestro gran poder de convocatoria. 2 CDistas de tradición, contestando lo que me decías. Yo antes que tú, ¿eh? Sí, tú mucho antes que yo, pero te quiero decir que contestando lo que me preguntaste al principio, eh, debe hacer 26 o 27 años que me invitaste al Yo te Deportivo. digo, 1993 o 94. Puede ser porque Deca Lights la fundé en el 92, así que puede ser 2 años después. 93 o 94 me invitaste al Deportivo y quiero decirte que marcaste una parte muy importante de mi vida con esa invitación. ¿En serio? ¿En Bueno, serio? sí, 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 sí. sí. Y así No, me hace sentir importante. Lo que me hace sentir importante también es que solo le daremos esta charla a Carolina y Alejandro. no, ¿por qué? No, hay más gente. No, no pierdas. Ya ¿No? hay 13 personas, sigamos platicando. Vamos a darnos 5 minutos y empezamos la charla, así que a todos los que están ahí, bienvenidos. Vamos a iniciar en 5 minutos para dar un poquito más de tiempo a que la gente se asome, que el morbo virtual los llame y diga, a ver, ¿qué papanatas hay hoy platicando? Déjame poner de entrada que pueden hacer preguntas y con gusto trataremos de contestarlas. Mira, hay una persona que está escribiendo, pueden hacer preguntas y con gusto, viste, el que no entiende nada de tecnología. Muy bien. Así. Y me dice Dani Begún que aquí está. Muy bien, Dani, vamos a empezar en unos 2 minutitos. Qué buena onda, Dani, que te conectaste. Gracias. Sí, sí. Espero que pasemos un rato muy Bueno, y padre. mientras la gente se va animando a acercarse aquí al fogón, vamos a ir platicando. Entonces, sí, en el año 92, 93 me invitaste al Deportivo. Yo tenía una compañía de producción, rentaba equipos, en el caso específico del Festival Aviv de Iluminación. Y quiero decirte públicamente que sí cambiaste mi vida. Primero, porque me acercaste a la comunidad, cosa que me encantó y estaré siempre agradecido. Hice grandes amigos a partir de eso, gente que supongo que de otra manera quizás no hubiese accedido o no de esa manera, o sea, y no de una convivencia eh, tan extrema como lo es el Festival Aviv, ¿no? Que te Bueno, obliga a estar es que, directa. es que se vive intensamente en esa época del año en el Deportivo. No tanto como en la Macabiada, pero sí se vive intensamente. Nos saluda Jimmy Bernstein desde su coche, creo. Jimmy, ¿cómo estás? Y hablando de Macabiada, nosotros hicimos la Macabiada anterior, todavía en el Palacio de los Deportes. 1999. La famosa Macabiada de las pirámides. Las pirámides y el baile mexicano al final, que fue muy bonito. Oye, ¿quién me presentó contigo? Recuérdame, ¿quién? Te presentó Alberto Sirlinger Alberto conmigo. Sirlinger me dijo, habla con Diego porque él tiene una compañía de iluminación. Nosotros ya queríamos ver cómo podíamos depurar un poco la iluminación del Festival Aviv y apareciste tú, ¿sí? Ahora que me acuerdo. Pues entonces, Profesionalizar. oye, y entonces le debemos un agradecimiento a Albertito Sirlinger, que ahora vive en Argentina, que nos Sí. presentó a ti y a mí. Pero sí, qué bárbaro. Me gusta porque yo digo Alberto Sirlinger y para ti es Sirlinger. Así es, en Argentina es Sirlinger. Exacto. Muy Quiero bien. decirle a todos, ya hay 18 personas aquí, estamos a punto de comenzar.
No, que me gusta, esto lo estamos haciendo por Facebook Live del CDI, pero en realidad Memo y yo estamos conectados por Zoom. Y yo ahora que estoy dando varios talleres, cursos y, bueno, y muchos shows virtuales, me encanta la diferencia de pronunciación de Zoom entre la gente de la comunidad judía y los que no son de la comunidad judía. bueno, La y los gente yiddish, fuera, claro, sobre no, todo no, los yiddish. la gente fuera de la comunidad judía te dice, bueno, nos vemos por Zoom. ¿Sabes que vas a hacer una reunión virtual con paisanos cuando te dicen Zoom? Nos vemos por Zoom, así, no. Sí, porque el yiddish, pero ahí mis queridos correligionarios de Mont Sinai y de Maguen David y de la comunidad sefaradí no dicen Zoom porque no tienen el yiddish. El Zoom es de yiddish. Exactamente. Entonces ya detectamos dos palabras que diferencian a la comunidad yiddish del resto de la población mexicana. Uno es Israel. Esa es Con de Israel. Israel. Esa es una. Y la otra es Zoom, justamente. Zoom. No, bueno, hay muchas más, pero está bien. No, no, pero sí de pronunciación, ¿qué otra tienes así muy marcada? No, creo que nadie le gana a Israel. No, Israel es tremendo. Es más, te preguntan cómo lo escribes. Es como a mí cuando me preguntan si bosque lo escribo con J. Y le digo, ¿cómo voy a escribir bosque con J? Y me dice, sí, bosque. ¿Por qué dices bosque? Yo no lo escribo con S. ¿Y por qué no pronuncias la S? Y estas son de las cuestiones idiomáticas que me di cuenta en México. Si no sales de tu país, no te das cuenta que no pronuncias una sola S. Bosque, disco, mosca, asco, casco, cosco. Entonces, me gustaría preguntarte cómo escribes eso, con S, pero lo Sí, sí. pronuncias diferente. Claro, todo con ese y todo. Bueno, sabes que hoy que vamos a hablar de comunicación y de humor, eso es una de las diferentes técnicas de humor, son las diferentes acepciones de palabras dependiendo de los países. Entonces, eso directamente te abre un panorama muy rico para poder hacer humor en diferentes países. Bueno, pero vamos a empezar porque si no la gente se va a empezar a salir de Vamos, oír nuestras babosadas y tenemos que hablar de cosas interesantes. Yo te vamos. presento a ti primero, Diego. Quiero presentarles a Diego Fangers, una de las personas más divertidas que conozco, un amigo entrañable. Tuve suerte de conocerlo hace muchos años. Yo era director del Festival Aviv y él se convirtió en proveedor de iluminación del Festival Aviv. Gracias a él conocimos a gente padrísima como Pepe de Clemente Records, que nos vino a colocar el sonido. Y desde ese entonces, lo que más me impresiona de Diego es cómo se reinventa. Es una de las personas con más reinvenciones que conozco y su capacidad de, no solo de charla, siempre es muy agradable platicar contigo, Diego. Y bueno, de alguna manera hoy es uno de los estandoperos más famosos de la comunidad judía de México y yo diría ya de nuestra ciudad. Muchas empresas lo contratan. Él hoy, junto con la propuesta de Ópera Prima, que, bueno, ¿quién no ha visto Ópera Prima y su propuesta de Queen y de otras tantas que ahorita nos vas a platicar, Diego? Ha logrado contactar con muchísima gente a través de los escenarios. Y esa es una palabra clave que yo señalo en todas mis pláticas de comunicación. Y para cerrar esta presentación de Diego, puedo decir que es un hombre escena. Siempre está en escenario y sabe comunicarse en todos sus escenarios. Además de que es un buen amigo. Dieguito, qué gusto estar contigo Memo, en esta experiencia. muchas gracias, gracias por tan linda Ahora, presentación. ahora me Dime. tienes que presentar igual de bonito. Sí, sí, sí. Creo que la gente va a estar feliz que estemos aquí durante una hora echándonos flores mutuamente, pero quizás estamos marcando dos puntos importantes de inflexión en este momento antes de que empiece con tu presentación. Uno es que a ninguno de los dos se nos da el poder de síntesis. Nos dieron una hora y creo que para nosotros es recién el preámbulo de lo que tenemos pensado armar. Así que De todo el rollo que podemos echar. sí, sí, porque ambos tenemos una facilidad de palabra y una verborragia que nos caracteriza mucho. Pero bueno, dicho esto, quiero darles la más cordial bienvenida a un amigo, una persona que admiro muchísimo.
que estuvimos pecho a pecho trabajando durante muchos años en muchísimos proyectos, una persona súper creativa, súper capaz, y justamente me encanta que estemos los dos citados el día de hoy para hablar de un tema que nos apasiona a los dos, justamente, que es la comunicación, y no solo la comunicación, sino la comunicación con humor. Considero que la persona que tengo enfrente mío en este Zoom es una persona que entiende muy bien el humor, que sabe reírse, principalmente que sabe reírse de él mismo, que es lo más difícil que una persona puede lograr. Cuando uno aprende a reírse de uno mismo, todo el resto se hace en bajada, de una manera tan sencilla, y es tan agradable poder tratar con gente que tenga este carácter justamente y a través del humor, que es gente con la que uno siempre quiere estar. Así que sin más preámbulos, frente a mí el señor Memo Treisman. Bueno, ya después de esta presentación cerramos el contacto con todos, ya nos dimos nuestro apapacho, nuestro cebollazo, como se dice en México, y nos podemos ir. Bye. Totalmente. Gracias, señores, gracias por haber compartido con nosotros todo este tiempo. Pero bueno, entremos ya en el tema que nos compete, que es el tema del humor, ¿no? Mucho hablamos del humor, mucho hablamos de la comunicación, pero realmente entendemos lo que es comunicación, entendemos lo que es humor, sabemos reírnos de nosotros mismos, sabemos transmitir nuestras ideas para que otra persona realmente lo entienda, sumamos en la vida de otros o hacemos puros monólogos que solamente nos autocomplacemos. Porque para autocomplacernos tenemos otros lugares de la casa, pero cuando estamos en un Zoom, la idea es complacer a los demás. Y ahí el problema o la oportunidad. Sí. Diego, y a mí me gustaría que, si bien el tema que pusiste sobre la mesa, el humor, viene acompañado con cómo comunicar con humor. Y Diego, la primera pregunta que nos pueden llegar a hacer, y ahí es donde me gustaría escuchar tu propuesta primero y después yo daré la mía. ¿Por qué no empiezas diciendo cómo puedes de repente meter humor en tu comunicación? Va a haber gente que diga, oye, pero es que yo sé que no soy chistoso, yo sé que no sé contar chistes y no puedo meter el humor a mi comunicación en una situación X, ni con mi pareja, ni con mi núcleo de amigos y mucho menos en mi trabajo. Sí. ¿Cómo meter el humor en tu comunicación? Me estoy adelantando quizá a una de las preguntas que nos van a hacer, pero es una pregunta obligada que me gustaría que... Parece que te estoy entrevistando, mi buen. No, sí, sí. Pero me gustaría que empecemos ahí. Tú, ¿cuál sería la fórmula de meter humor en tu comunicación? Bueno, primero me gustaría hablar sobre los pros de por qué meter humor en la comunicación. Tenemos que entender cuáles son los beneficios. Para mí, por ejemplo, comunicarte con humor resuelve problemas, o sea, distiende conflictos. Haces que sea mucho más fácil el poder desenroscar un punto de conflicto que de otra manera generalmente termina en una comunicación agresiva y que no llega a ningún punto salvo dos personas con un malestar por no poderse comunicar. Dos, hace mucho más amable la comunicación, permite también tener fluidez de ideas, empatiza diferentes puntos de vista, el tuyo con el mío. El humor lo que hace, que es algo fantástico, es que sugiere, no impone. Por medio del humor tú no impones una postura, sugieres una postura y generalmente lo que haces es que la otra persona esté mucho más receptivo a poder recibirla. Es un anestésico de la realidad también. Ojo, no significa que uno no ve la realidad a través del humor, sino que la puedes ver bajándole varias rayitas al estrés que provoca. Con el tema del COVID, ahora estamos todo el día expuestos a mensajes de COVID, prendemos la radio, prendemos la tele, vemos el periódico, y la realidad que lo que se hace un humorista, un comediante, es anestesiar esa realidad, contarla desde un punto de vista mucho más amable. Después también flexibiliza
posturas ante un problema, te da creatividad. Cuando alguien le pone humor a la conversación, salen nuevas soluciones que de otra manera no podríamos llegar. Y es un catalizador social realmente el humor. Y te permite decir un montón de cosas que de otra manera serían agresivas. Ok, Entonces, acabas de dar y podría seguir porque te conozco, pero sí, acabas de dar, y me uno a todo lo que dijiste, acabas de dar un menú, un recetario o más bien un discurso muy convincente sí. de cómo el humor, y yo le llamaría con una sola palabra, es un muy buen aditivo de la comunicación. Vas a estar de acuerdo conmigo en la palabra, ¿sí? Es un buen aditivo de la comunicación. Si tú metes humor en tu plática, en tu charla, incluso en una cuestión laboral, ¿sí? Podrías decir que camina sobre terciopelo, pero vamos a tratar de darles algunas claves a los que están conectados en este momento, porque parecería ser muy sencillo y no es muy sencillo, porque pues incluso tú con un chiste que digas ya la plática tiene humor, no, ni siquiera a lo mejor está cerca, ¿estás de acuerdo? No, no, y aparte hay una cuestión que se llama timing y tienes que saber cuándo meter un chiste, de qué manera meter un chiste y qué tipo de chiste. Entonces, mira, para ir directo a lo que me estabas preguntando, obviamente hay técnicas. Como todo en la vida, hay gente y hay cuestiones de personalidad que si tú naces con ese don, obviamente te facilita la vida muchísimo más. Igual que un deportista que ya nace, ¿no?, con un hándicap con el deporte. Aquí pasa exactamente lo mismo. Pero no significa que si no naciste con esa chispa de humor natural, ya quedaste a un costado del mundo y que te tienes que frustrar. Dime, dime. ¿No? Y te quería decir, y esa es la buena noticia para todas las personas que nos estén escuchando, el sentido del humor o la creatividad es un músculo que se puede ejercitar, ¿estás de acuerdo? Que se puede ejercitar y se tiene que ejercitar. ¿Cómo se ejercita? Bueno, primero hay varias técnicas de humor. Yo al final igual voy a platicar de un taller que estoy dando, que justamente hablo de eso. Me lo pusiste de pechito en este momento. Te agradezco también, siempre se agradece eso, pero al final ya voy a hablar de manera más amplia del taller, pero justamente hablo de esas técnicas de humor. El humor se tiene que entrenar como se entrena todo, como se va a un gimnasio todos los días, como al principio quieres correr y corres 2 kilómetros para después llegar a 10 y después a 15 y media maratón y una maratón. Y hay que hacerlo, no va a salir por ósmosis, no vas a ver el cielo y de golpe vas a estar iluminado, porque eso en general no nos pasa nunca. O sea, la inmensa mayoría de las personas tenemos que estar trabajando para poder crear, para poder llegar a nuestros objetivos. Hay diferentes técnicas. La primera técnica que yo le digo a los alumnos cuando toman el curso es cuando te vas a presentar ante un público, y ojo, cuando digo un público no significa que tienes que estar literalmente arriba de un escenario. Esto es para gente que tiene quizás una fábrica y tiene que hablar con sus empleados, tiene un negocio y tiene que hablar con sus socios, o tiene una reunión familiar y levanta la copa para decir unas palabras. Y hay gente que tiene un carácter a veces que por mecanismo de defensa lo tiene tan guardado que hasta esas palabras que dice en un discurso de un brindis cae mal, porque tiene una manera garrasposa, fuerte, que se confunde muchas veces con violencia. Entonces, lo primero que uno tiene que saber es cómo es uno, cómo me ven. A ver, cómo Memo Treisman me ve a mí y cómo yo veo a Memo Treisman, porque muy Bueno, pocas veces nos preguntamos eso. Dime. bueno, y aquí lo que hemos platicado varias veces tú y yo, Diego, aquí entra una palabra clave que es la empatía, es cómo me puedo yo abstraer de cómo me ve el otro o cómo yo siento al otro, porque la empatía es, ok, es sencillo, es ponerme en los zapatos del otro. No, 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 no. Pero acá tienes que sentir cómo está el otro para saber cómo comunicarte con él. ¿Estamos de acuerdo? 1000%, sí, sí, Ok. sí. Y yo, con todo lo que estabas diciendo, para empezar a dar algunas fórmulas a fórmulas, que no, más bien consejos. No existe la fórmula exacta, pero
no sé qué opinas tú de lo que voy a decir. Diego, cuando tú estás en una cuestión laboral, cuando tú estás en tus shows, cuando tú estás con tu pareja o con tu familia y tratas de meter el sentido del humor, tratas de meter un chiste, pero no entró a la primera, ¿estás de acuerdo conmigo que no lo debes de repetir? No hay peor cosa en la vida que un chiste explicado. Si tú tienes que explicarle a tu pareja, a tu amigo, a alguien, un chiste que hiciste, ya directamente perdió toda la magia. El chiste literalmente es un acto de magia. Lo que nosotros hacemos es tener la paloma escondida en un lugar, la hacemos aparecer y uno tiene que decir, ¿cómo se te ocurrió eso? ¿Cómo se te ocurrió? Cuando nosotros hacemos comedia, mucha gente bajo del show y me dice, es increíble, Diego, tu capacidad de improvisación. Digo, si yo tuviera la capacidad de improvisación, de estar una hora diciendo de manera cronológica todo lo que escuchaste, soy un genio. No existe improvisar. Entonces, ese es el primer secreto que vamos a revelar acá. Dime. Ok, no existe improvisar y ese podría ser el primer secreto, pero sí existe ser espontáneo, sí existe la espontaneidad. Es que tienes que, el secreto está en que tú tienes que tener tan claro lo que vas a transmitir que te dé lugar a ser espontáneo ante una persona que le surgió una pregunta espontánea también o una situación que no puedes prever. Entonces, el primer secreto es que tú tienes que tener muy claro lo que vas a comunicar. No vas de manera improvisada. Si vas a hablar con empleados, si vas a hablar con socios, si vas a hablar en una reunión familiar porque tienes algo que comunicar, eso lo tienes que ver previamente y lo tienes que ensayar, porque la gente cree que qué increíble, qué capacidad de oratoria, qué capacidad de palabras y cómo encuentra la expresión justa en el momento exacto. Sí, encuentro la expresión justa en el momento exacto porque tengo un material que quiero comunicar que lo tengo hiper preparado. O Claro, sea, pero también con tu pareja, con tu jefe, con tus horizontales, con tus amigos, con tu familia, con tus hijos, tú puedes decir, tengo que hablar con ellos y puedes preparar tu plática previamente y obviamente dejar lo espontáneo para que aparezca, pero sí tienes que preparar tu comunicado Memo, ¿cuántos años sabiendo de casado tienes? 27, papá. Por eso, o sea, ya tienes todo preparado con tu mujer, no hay improvisación, nada. No hay improvisación, pero sí hay espontaneidad. Y Sí, sí. aquí es lo que yo quiero decir. O sea, si tú vas a hablar, si tú vas a comunicarte, ya sea horizontal o vertical, con tu jefe, con tus empleados, con tus pares, tú lo hablas mucho en tu escenario, que es el stand-up y obviamente varios de tus clientes. Yo lo hablo en la universidad, con mis alumnos. Si yo me quiero comunicar con ellos, siempre utilizo el sentido del humor sin llegar a ser corriente, porque son unos alumnos. A lo mejor en algún show tuyo sí, se puede dar un poco el albur y demás. Con mis alumnos en la No, pero Ibero, aquí depende exactamente de lo que dijiste. Tengo que saber muy bien cuál es el segmento al cual me estoy dirigiendo. No es y lo yo mismo lo un show llamo, y yo lo Sí, llamo escenario. ¿En qué escenario estás parado? claro. No es lo mismo un show corporativo que una fiesta en una casa por un cumpleaños de 40 años donde sé que va a haber niños, que estar en un teatro, que estar en un bar donde venden alcohol. Porque Así sé es. lo que la gente espera en un bar que venden alcohol, sé lo que la gente espera en un teatro y sé lo que la gente espera en una casa particular o en un evento corporativo. Entonces tiene que ser totalmente una comedia blanca y transparente. Vayamos al tema. Yo puedo decir un chiste aquí en mi familia y mis hijos y mi esposa se van a reír. Y puedo decir de la misma manera el chiste con mis amigos y no les va a causar ningún impacto. Pero hay todo un estudio sobre esto, filosófico, de hecho, lo hizo Marshall McLuhan, que lo debes conocer muy bien, que Claro. él expuso en 1960 una frase que revolucionó la publicidad y decía, el medio es el mensaje. Él lo que quería decir es que un mismo mensaje visto en televisión te transmite una cosa. Lo escuchas en radio, el mismo copy, y te transmite otra. Lo ves en la calle en un espectacular y tiene otro impacto sobre ti. Y lo ves en un periódico y te transmite otra cosa. Entonces, esto se aplica
a todos los niveles de comunicación. El medio es el mensaje significa que un mismo chiste dicho en un bar no es lo mismo que en una casa, no es lo mismo con tus hijos y no es lo mismo que en una empresa. Va de acuerdo con la teoría de los escenarios que yo le propongo a mis alumnos. Es importantísimo saber en qué escenario estás parado. ¿Quién es el otro? Regresamos a la palabra empatía. ¿Tú cómo le llamabas a esta palabra en tu... Nosotros en comedia decimos que hacemos comedia de identificación, que justamente hay identificación porque hay empatía. Entonces, cuando nosotros hablábamos anteriormente, tú me preguntaste, ¿qué le aconsejas a una persona? Porque de ahí vieron que los dos somos muy verborrágicos. La pregunta empezó hace 15 minutos atrás, cuando Memo me dijo, ¿qué le aconsejarías a una persona que dice que no tiene la capacidad para hacer reír? Y todavía pasaron 20 minutos y no les contestamos la pregunta. Bueno, pero somos como la madre judía, damos vuelta, pero al final vamos a llegar a eso. Memo en un momento, mira cómo me acuerdo, me hizo una comparación fantástica. Cuando arrancaba todavía, con esto vamos a evidenciar la edad que tenemos antes, no, los dos, pero cuando arrancaba el internet, Memo una vez me dijo, para mí meterme a internet es escuchar a mi mamá contándome una historia. Arranco en un lado y termino en algo que no tengo idea cómo llegué. Empecé a surfear por las páginas y cuando me doy cuenta digo, ¿por qué estoy viendo esto? Si empecé buscando lo otro. Y es así, damos vueltas y vueltas, está en nuestro ADN todo eso. Bueno, estamos hablando de comunicación con humor. Si esta plática fuera de comunicación asertiva, estaríamos perdiendo público. Totalmente, totalmente. Pero es comunicación como, bueno, alguna de las técnicas. Bueno, una de las técnicas que yo utilizo, la primera, que justo ahora estoy subiendo también unos videos, cuando puedan entren a @fine_bla_bla_bla, como vendo todo, ¿no? Así, no, pero ahí van a ver unos videitos. Se llama el elefante en la sala. El elefante en la sala es una técnica de comedia que se utiliza muchísimo. Como casi todo, estas técnicas de humor las estructuraron los americanos. Los americanos son los papás de todo esto. Pero ojo, las técnicas de humor las estructuraron a partir del humor. No es que hicieron, es lo que dijo Memo antes. Esto no es una ciencia exacta. 2 más 2 aquí no da 4. 2 más 2 da lo que nosotros queremos. Entonces, es muy importante que entendamos que se estructuró a partir del humor. Primero se hace el humor y después se estructura. El elefante en la sala es evidenciar un defecto de carácter que uno tenga o alguna exageración física. En mi caso, por ejemplo, yo me pongo a hablar contigo y si hay gente que no me conoce, por mi acento, automáticamente saben que no soy de aquí. Entienden que soy de Catepec. Pero, no. Entonces, lo primero que yo hago es evidenciar mi nacionalidad para cortar las especulaciones y que la gente se pueda concentrar 100% en lo que yo voy a hablar. En mi caso, mi defecto de carácter o mi extremo físico, como se le dice, es mi nacionalidad, es lo que más llamaría la atención. Entonces arranco los shows diciendo, hace 30 años que vivo en la Ciudad de México y después de 30 años de vivir en la Ciudad de México, sé que le caigo bien a un mexicano cuando me dicen, güey, eres el único argentino buena onda que conozco. Y con eso, obviamente, corto la tensión, corto la especulación y genero risas. ¿Para qué? Para bullearme primero de mí y eso me da una licencia para poder después empezar a tener humor con un montón de cosas. Si yo no tomo primero esta licencia de burlarme de mí, no puedo pretender reírme de otro. Y ojo, yo no hago un humor en el cual use al otro para reírme, pero cualquier cosa que yo pueda tocar en mi show, en mi monólogo, puede herir susceptibilidades, porque el humor siempre va por una frontera muy delgada, en el cual estás siempre tratando de transgredir y siempre tratando de transgredir manteniendo lo políticamente correcto. A veces se logra, a veces no se logra. Entonces, lo primero que les digo a todos que se van a parar frente a un público es que traten de exponer ese elefante en la sala. ¿Cuál es ese extremo físico que los caracteriza? No sé, quizás ya tengo poco pelo y me puedo reír de eso, quizás tengo el pelo hecho un desastre y me puedo reír de eso, quizás tengo la nariz extremadamente grande o tengo un grano justo aquí. Entonces, la gente lo ve y ve todo. Entonces, no hay nada mejor para cortar la tensión
que uno tener la capacidad de poder burlarse de uno mismo ante un extremo físico, ojo, ¿eh? Entonces, y esto con todo respeto, porque cuando uno se burla de uno en primera persona, es la licencia, es lo que nosotros decimos en el humor judío. Un paisano, alguien de la comunidad contando un chiste judío es divertido. Alguien que no es de la comunidad cuenta un chiste judío y está en la frontera de, este es medio, uy, cuidado. Ahora, muchos de los que nos están oyendo, pues a lo mejor quisieran hacer o quieren soñar un poco con ser estandoperos y están en un escenario. Pero lo que tienen que hacer es comunicarse con su par, comunicarse con su jefe, comunicarse con sus empleados, comunicarse con sus amigos. En un momento tenso, yo creo, Diego, que lo que tú estás diciendo también aplica. También aplica tratando de decir en el momento, si yo la regué con mi esposa y en un momento dado cometí un error con ella, decir, vaya que la regué en este momento, ¿no? Vaya que soy tonto para estas cosas. O sea, echarse realmente la responsabilidad de lo que sucedió para aflojar un poco la comunicación con eso. Si este no es el elefante en la sala, si esto no es una característica tuya, sí sería aceptarte y ser más que nada muy autocrítico, ¿no? Tú estás aceptando que eres argentino en un espectáculo y entonces de esa manera suavizas tu comunicación con los que te están escuchando. Pero si yo acepto algo que no hice bien con mis amigos de entrada y tengo que hablar con ellos y en vez de pedir una disculpa, yo con sentido del humor digo, vaya que en este momento la regué, ¿no? Vaya que he tenido errores, pero aquí sí me fui de boca, ¿verdad? Y que todo el mundo diga, sí, bueno, ya aflojaste un poquito, es un humor muy delgadito, pero sigue siendo humor. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí, sí, mira, hay un dicho que dice que la distancia más corta entre dos personas es la risa. Y es una realidad, y no solamente es la distancia más corta entre dos personas, es la distancia más corta entre el expositor y su audiencia. Y ojo, vuelvo a repetir, para que no se vean términos tan profesionales, o sea, expositor es cualquier persona que está exponiendo. Lo que yo en este momento estoy hablando, expongo, cuando habla Memo está exponiendo, y cuando tú hablas con tu mujer expones, y cuando tu mujer te revira está exponiendo ella. Dime. Ok, pausa para que sigas. Eso se llama ser emisor de un comunicado. Punto. Sí, sí. Eres emisor. Todos somos emisores de comunicados. Sí, mira, vamos rápidamente. Tanto Memo como yo trabajamos con el diagrama de comunicación, que es el diagrama universal de comunicación, que para que haya comunicación se necesitan ciertos elementos. ¿Cuál es? Un emisor que tenga un mensaje a transmitir, un receptor que reciba el mensaje y el mensaje que es lo que le vamos a hacer llegar. Ahora, ¿cómo se cierra el círculo? ¿Cómo se cierra el círculo? Cuando el receptor entiende el mensaje y me regresa algo coherente con lo que yo le estoy diciendo. Se llama retroalimentación, y con respecto a la retroalimentación entendemos que la estructura del mensaje se cerró. Si yo a Memo le estoy hablando de comunicación y Memo ahora me contesta, ¿y al final comiste frías las hamburguesas? Evidentemente lo que yo le dije no le llegó. Ahora, no es tan sencillo como eso, aunque esto de las hamburguesas nos pasa mucho en casa y los conflictos conyugales muchas veces pasan por eso, donde nuestra mujer, ¿cuál es generalmente la cantaleta típica de las parejas? Que tu mujer te dice, no me oyes, no me escuchas, te hablo todo el tiempo y estás en tus cosas. ¿Qué es lo que te está diciendo? Te está pegando a gritos, no hay comunicación, no logramos cerrar ese círculo de comunicación. Y mientras nos están diciendo todo eso, nosotros como no escuchamos, les contestamos, sí, mi amor, yo también. Y no escuchamos nada. Y entonces, ese es el gran problema. ¿Pero por qué? Porque en este diagrama de comunicación que les acabamos de compartir, hay dos cuestiones que son las cuestiones básicas, que son los ruidos de emisión y los ruidos de recepción. Los ruidos de emisión puede ser lo que decía Memo antes, que yo estoy hablándole a un público que no me está entendiendo. Yo estoy hablándole quizás con un lenguaje a chicos de 15 años que no están entendiendo mis vivencias de una persona de 50 y tantos años. Entonces, ese es un ruido grande.
Si no tengo buena dicción, ese es otro ruido, ¿me entendieron la mitad? Si soy zipizapo o si hablo muy quedito o demasiado alto, ese también es otro ruido. Entonces, eso es lo primero que tenemos que diferenciar y tenemos que asumir, dime. Para complementar lo que estás diciendo, entendamos ruido como cualquier cosa, cualquier situación física o tangible o no tangible que haga que la otra persona no entienda mi comunicado. ¿Estamos de acuerdo? Cualquier cosa que digamos que al receptor no le llegó porque no lo entendió. Generalmente el acto reflejo, y ustedes lo van a ver, cuando ustedes hacen contacto visual con la otra persona, automáticamente todos vamos a hacer así. Inclusive en Zoom. En Zoom, de golpe nos da la sensación que la persona nos está mirando a nosotros y la persona está en una conversación con 60 personas diferentes. Pero lo que nos está dando esta nueva experiencia, como todos estamos expuestos, generalmente desde las tetillas para arriba, tenemos una exposición facial constante, cosa que cuando estás en una reunión presencial no sucede. Tú en una reunión presencial tienes la capacidad de poder moverte, tienes la capacidad de mirar para un lado, para el otro, y no estás todo el tiempo clavado en la estructura facial que tienes en la persona enfrente. Yo acá sé perfectamente si a Memo se le escapa un bostezo que quiere disimular porque estoy yo y de golpe está y hace así. Yo me doy cuenta. Quizás en una junta lo pueda disimular. Acá no lo puede disimular. Y si de golpe pasa uno de sus hijos o su mujer y le dice algo y él disimuladamente quiere decirle con los ojos que está en una reunión conmigo, yo me voy a dar cuenta que ya su foco atencional se movió porque va a estar conmigo así, de golpe va a ser así. Y hay otra maravilla, que cuando estás en presencial no te puedes rascar la ingle, pero estando acá yo me puedo rascar la ingle sin que nadie se dé cuenta. Y puedes estar con unos muy lindos boxers sin que yo me dé cuenta y está todo muy bien. Yo tengo toda una rutina ahora justamente que habla de esta nueva modalidad del Zoom y lo que hacemos. Ahora, pero regresemos al emisor receptor. O sea, estamos nuevamente, y creo que la base de la pirámide va a ser esto de empatía, para que sí logremos darle alguna fórmula a todos los que nos están escuchando. Nosotros tenemos para que emitir nuestro comunicado sin ruido, como dice Diego, sin ruido, o sea, que de alguna manera sea claro, preciso, en el momento, con la persona correcta y en el lugar correcto, o sea, que no tenga ruido el comunicado. Sí tenemos que ser muy empáticos. Primero, tenemos que ver cómo están las otras personas en plural o la otra persona en singular. Yo tengo que detectar, si yo aviento cualquier comunicado y no detecto que la otra persona está molesta, pues el que tiene el error de la comunicación soy yo. Si quiero decir un chiste o algo con humor en ese momento, pero la persona está molesta, pues ni el mejor de los chistes va a servir. Tengo que ir aflojando un poco a la otra persona. Sí, y eso se llama, en tu caso, repíteme, ¿cómo se llama? Identificación. En tu caso, Identificación. empatía y en el mío, identificación. Es identificas a la otra persona, pero ¿cómo la identificas? Siendo empático y tratando de entenderla primero para después sacar tu comunicado. Sí, la primera regla de la comunicación con humor es que para reírse hay que tener predisposición para la risa. Si tú no estás predispuesto a pasar un buen momento o a relajarte, no va a haber manera. Si tú tienes tu cabeza todo el tiempo con una problemática y yo estoy arriba, enfrente tuyo parloteando, por más que tú no pares lo que nosotros le decimos la loca de la casa, ¿no? Que es el disco duro que tenemos en nuestro cerebro que da vueltas y vueltas y vueltas. Lo que nosotros tenemos que tratar es tener la capacidad de poder, si pudiéramos graficarlo, agarrar el disco duro, ¡pic!, y frenar la loca de la casa. La loca de la casa la tenemos todos. Todo el mundo, todo el tiempo estamos pensando, y el gas y la luz, y ahora cerré el negocio, y no cerré, y se vendió bien, y se vendió mal, y mi esposa me dijo, y justo y me cachó, y le dije, y no le... Todo el mundo está con eso. Por eso, tanto el boom de la meditación, que lo que te sugiere es, durante 10 minutos, bájale unas rayitas, trata de frenar a la loca de la casa para que puedas realmente estar contigo. Bueno, nosotros lo que hacemos generalmente arriba del escenario es tener esa capacidad, encontrar ese huequito
en la mente de la gente como para hacer pic y hacer clic y llamar su atención. Cuando el tipo dice, mira, está bueno lo que está diciendo, mira qué inteligente, cómo le dio la vuelta y cómo vimos. Entonces, eso es muy importante, pero lo que decía justamente Memo, de identificar quién es tu público, eso es primordial. Como yo les decía, no es lo mismo lo que yo le voy a hablar a un público de chicos de 15 años que cuando me contratan un evento para un aniversario de 25 años de casado, que sé que van a estar puras parejas de 50 que tienen muchas ganas de divertirse y echar relajo, y no es lo mismo que lo que voy a hablar en un bar cuando sé que la gente está bastante entrada en alcohol. Entonces, es lo primero que tienes que detectar, porque si no, literalmente estás hablando en otro idioma, y eso es un ruido gigante. Por Así eso es. nosotros le decimos identificación. Tú te ríes porque te identificas con la historia que yo estoy contando. Correcto. A mí me gustaría ya entrar a un segundo consejo que va que esto ya a lo mejor, si es consejo, va a parecer que somos el consejo de tío Diego y de tío Memo, ¿no? Pero realmente, además de ser empático y de tener esta identificación que dice Diego, realmente yo quiero a los que nos están escuchando que traten de no ser espontáneos, porque en el momento, sí, de preparar la plática, sí, por supuesto, de Memorizar. no improvisar lo que digas, no, eso por supuesto, pero una cosa es improvisar y otra cosa es ser espontáneo. Cuando uno quiere ser espontáneo, ya no es espontáneo. En el momento que tú provocas la espontaneidad ya no es espontaneidad, es una paradoja. No puedes llegar a ser espontáneo nunca que lo estés provocando. Por eso, sí tienes que tener una antenita, tienes que tener preparado tu discurso, tu espectáculo, en el caso de Diego, mi clase, en el caso como profesor de comunicación, o como miembro de familia, con Diego, con sus amigos, con su pareja, con sus hijos, lo mismo yo. Pero si tú tratas de ser espontáneo, va a salir muy mal. ¿Estás de acuerdo, Diego? Sí, 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 totalmente. Es que todo también depende en qué situación y qué circunstancia. Si obviamente tienen que dar un discurso o tienen que pasar una información para empleados y tiene que ser muy concreta, muy clara, claro que la tienen que tener preparada. No traten de, o sea, la espontaneidad es ante situaciones que ameriten la espontaneidad. Igual te voy a pasar otro secreto de la comedia que a mí me resultó mucho. Llega un momento que cuanto más preparado tienes todo lo que vas diciendo, justamente la sensación que da del otro lado sí es una sensación de espontaneidad. Y lo que te da la posibilidad de poder entrar y salir dentro de lo estructurado y lo espontáneo sin que la gente se dé cuenta. Y esa es una de las técnicas que utilizamos mucho. Entramos y salimos todo el tiempo y no hay manera que alguien que te vino a ver por primera vez sepa qué está siendo espontáneo y qué tenías estructurado. Y de eso se trata justamente. Bueno, pero eso solo lo puede hacer gente que ya tiene muy adiestrado ese brinco entre algo muy preparado, gente que ensaya mucho. Y es aquí donde retomo lo que decíamos desde un principio. Para los que nos siguen, sí tienes la posibilidad de fortalecer tu músculo de comunicación y de fortalecer o de ensanchar ese músculo con respecto a este tipo de eh, tener una comunicación mucho más preparada y mucho más pensada en el otro. O sea, sí, el humor puede ser el aditivo, pero la buena noticia es que también lo puedes ir incrementando a través de la práctica y el error. Y para esto de práctica y error, yo reitero algo que estábamos comentando y que quedó muy por encima, Diego. Por favor, si de alguna manera están platicando en cualquiera de sus escenarios con una persona, dos, familia y demás, y quieren ser chistosos y en ese momento no entró la broma, nadie se rió,
¿sí? Traten de no repetirla. Yo sí la repito con gente muy conocida que sabe que si mi chiste no entró, lo voy a repetir, haciéndome pasar por el bobo que no pegó el chiste. Y eso causa mucha risa a Claro, mis sí, sí. amigos. Pero si tú tratas de hacer un chiste o de decir un chiste y no pegó, no lo traten de repetir. Ese es uno. Y el otro, si dijiste un chiste y pegó, no lo repitas porque se diluye. ¿Estás de acuerdo, Diego? Sí, 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 totalmente. Y volviendo a lo que hablábamos, dentro de las técnicas, bueno, les había comentado, la primera es el elefante en la sala, que les dije, evidencien algo de ustedes que pueda ser chistoso, encuéntrenlo. Quizás tienen el acento raro, quizás hablan raro, quizás algo, encuentren o quizás hacen partícipe al público de algo. Por ejemplo, alguien que es muy ansioso, que tiene defectos de carácter, alguien es neurótico y alguien es un enfermo de la higiene, un enfermo del orden. Bueno, se presenta dando algunos ejemplos de por qué es un enfermo del orden para después poder burlarse del mismo. ¿Sí me explico? Evidenciar algo que uno tenga para poder, con eso lo que ganas es la licencia para después poder hablar de lo que quieras. Y después hay diferentes técnicas para armado de chistes. Los comediantes no hacemos chistes, los comediantes contamos historias. Yo cuento historias en primera persona y justamente lo que tengo que encontrar es la identificación con el público, aun cuando ese público no lo esté viviendo. O sea, si yo a Memo le hago chistes de adultos contemporáneos, de cuestiones que yo tengo a partir de los 52 años, de que cuando viajo la maleta con la ropa la hago en 5 minutos, pero decidir qué medicamento llevarme puedo estar 5 horas porque tengo que viajar. O sea, la gente que tiene más de 50 se va a identificar con eso. Entonces es muy importante justamente que entendamos quién es nuestro público para poder dirigirnos a ellos y si ellos directamente no se van a identificar, marcar las bases para que se identifiquen a partir de lo que nosotros le estamos contando. Bueno, Dime. perdón, es que también aplica en mi caso. Yo cuando estoy yo tengo que ser como profesor universitario, tú lo dices como cómico o como comediante. Tú cuentas historias y las historias tienen que ser entretenidas y las vas aderezando. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, no es muy diferente a lo que yo hago en clase. Es que no es muy No es diferente lo que hacemos nadie en la vida. nadie en la vida. A ver, una historia, así como en literatura, se divide en introducción, nudo y desenlace, todo. O sea, cualquier historia que ustedes vean va a tener una introducción donde se presentan a los personajes, un nudo donde a los personajes les sucede algo y un desenlace donde vemos cómo terminó la historia con esos personajes. Sí, Dime. sí, te falta uno, es introducción, desarrollo, Ese es el ¿sí? nudo. No, el clímax es el nudo. Ah, bueno, yo lo divido en 3 nada más. Va. Yo lo divido en 4, pero está Va, bien, va. estamos hablando de lo mismo. Sí, Nada sí. más el desarrollo es la pajita que vas metiendo, Sí, ¿sí? sí. Es una introducción, un desarrollo que vas mareando un poco al receptor del mensaje, el nudo que es el clímax y la conclusión, por supuesto. Exacto. Bueno, entonces, nosotros en la comedia lo manejamos de esta manera. La premisa es contar la historia para que pongamos a nuestra audiencia en el entorno que queremos ubicarlos. Esa se llama premisa. Y lo que tenemos al final de la premisa es un remate, que el remate se llama, los americanos le dicen punchline. Es el punchline que tiene que ir directamente asociado con la premisa. ¿Qué es lo que pasa? Si la gente de golpe en la mitad de mi historia se desconcentra, no tengo manera de que el punchline cause efecto, porque si ustedes no escucharon la premisa, que es la introducción de la historia, no hay manera que el punchline cause un efecto en el público. Por eso es muy importante captar la atención de la gente y ese también es un ruido, pero es un ruido de recepción. Si de golpe a la gente le entran mensajitos telefónicos o si de golpe la gente se desconcentra con un mesero o se pone a hablar con otra persona, eso no está en nuestras manos. Nosotros tenemos que obviamente ser lo más empático posible para que puedan captar la historia.
pero si de golpe se me desconcentra en algo, no hay manera que el punchline tenga efecto sobre la premisa. Eso es muy importante. Y acá les voy con otras técnicas de humor, contestando a la pregunta que hace 45 minutos me hizo Memo cuando arrancamos esta charla. ¿Qué técnicas hay? Otra técnica se llama la regla de 3. La regla de 3 es una técnica que se utiliza mucho en todo, en el periodismo, los escritores y en humor todo el tiempo. Cuando vean sitcoms, Friends, Seinfeld, Two and a Half Men, van a ver que todo el tiempo abusan de la técnica de la regla de 3, que tú tienes que dar un ejemplo de algo, luego lo repites en la misma línea y luego lo cambias de manera totalmente absurda para que cause gracia. Por ejemplo, le dice a la mamá, mamá, no quiero ir más a la escuela, los niños se burlan de mí, me escupen, me pegan. Y la mamá dice, tienes que ir a la escuela por 3 razones. Porque es tu responsabilidad, porque te comprometiste y porque eres el director. Esa es la regla de 3. ¿Entienden? Entonces, ¿la premisa cuál es? La persona diciéndole a la mamá que no quiere ir a la escuela. Mi mente me lleva que debe ser un niño que no quiere ir a la escuela. Es algo muy típico. Entonces hago la regla de 3. Porque te comprometiste, porque es tu responsabilidad, voy por el mismo camino, es lógico, y luego rompo ese camino. ¿Y porque eres el director? Ahí directamente voy en sentido contrario a lo que estaba diciendo. Es un absurdo. El absurdo es lo que nos hace reír. Nos saca de lo lineal, es el pensamiento lateral. El pensamiento lateral es lo contrario al pensamiento lógico. Nosotros generalmente nos enseñaron a pensar en la escuela, y hasta el día de hoy siguen enseñando igual, que 1 más 1 es 2, que 2 más 2 es 4, y todo, y así nos enseñan la historia, todo es una cuestión lineal. El pensamiento lateral rompe eso y te sale con un absurdo que es lo que te provoca la risa. Eso es lo que muchas veces les pasa a ustedes cuando están frente a una persona que dices, ¿qué salidas que tienes? Eres muy gracioso contando cosas. Bueno, esa persona lo que tiene muy desarrollado de manera natural es ese pensamiento lateral, justamente. Entonces, otra técnica que se puede usar, y ojo, y todo esto que les estoy diciendo se aprende. Cuando ustedes dicen, es que yo no tengo humor, bueno, estas técnicas se aprenden. Cuando lo logras materializar en un papel y escribirlo, te vas a dar cuenta cómo todas pegan. Todas están mega comprobadas. Otro es el camino alterno, por ejemplo, que es primo hermano de la regla de 3, que yo te cuento una historia, en un momento yo me salgo de esa historia, pero a ti no te aviso, y cuando termino también hago un final absurdo para que tú te sorprendas. Mira, te pongo otro ejemplo. Después de mucho ahorrar, logré comprarme el iPhone 11. Feliz de la vida, salgo de la tienda emocionado, llego a mi casa, mi hijo de 9 años lo ve, se emociona y me dice, ay papi, ¿me lo prestas para buscar Pokémones? Y sí, mi amor, se lo doy. 3 minutos. Se le cae el celular y se le rompe la pantalla. No lo podía creer. Una angustia tremenda, ya saben, pérdida total. Así que, señores, lo traje, lo estoy regalando. Quien lo quiera, es un chico divino, tiene 9 años, se porta súper bien. ¿Entienden? Ese se llama el camino alterno. Es exactamente la misma técnica. Los llevo por un camino. Yo obviamente estoy hablando de mi celular, pero en un momento yo me cambio y empiezo a hablar de mi hijo, pero a ustedes no les aviso. Entonces al final, cuando digo lo estoy regalando, lo lógico es que esté regalando mi celular, no a mi hijo. Entonces por eso nos reímos, porque nosotros vamos por un camino lógico y cuando nos hacen saltar al absurdo, automáticamente nos causa gracia. Entonces, todas estas son técnicas que se aprenden, se estudian, se practican y terminan saliendo a todos. Muy bien, Dieguito, estamos a 5 minutos de terminar y yo creo que si alguien quiere formular alguna pregunta, Alex y Caro nos pueden ayudar. Tenemos más o menos a 19, 18 personas conectadas. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, estaría padrísimo. Y si no, Diego, creo que es importante. En mi caso, pues todas las técnicas de comunicación o todos los consejos que yo puedo dar, pues los puedo dar en alguna plática, en alguna charla, en algún webinar que yo dé, pero son muy pocos los que doy y les diría, pues inscríbanse a la carrera de comunicación
Yo doy la clase de comunicación escénica y el taller de comunicación para ingenieros y nos vemos en la Ibero. Pero creo que contigo es más fácil, Diego. Creo que estas técnicas que estás hablando y no solo tú, estos consejitos del tío Diego y del tío Memo que estamos dando, en mi caso es más difícil que los tengan porque se tendrían que inscribir a la Ibero, pero en tu caso, ¿qué tendrían que hacer, Dieguito? Mira, en mi caso es mucho más sencillo, no se tienen que inscribir a la Ibero. Estoy dando talleres todas las semanas, un taller muy lindo justamente de comunicación con humor y stand-up comedy, que no es solamente para la gente que se quiera subir al escenario, sí es para el que tiene el gusanito de subirse al escenario y que, muchas gracias, me hicieron ahí el favor de ponerlo en pantalla, muchísimas gracias. Es para la gente que tiene el gusanito de subirse al escenario, pero también está dirigido para todas las personas que tengan la inquietud y la necesidad de conocer, primero, las técnicas reales de comunicación creativa para poder interactuar de una manera ágil, natural, pero sobre todo efectiva. Cuando se tienen que relacionar con cualquier persona, desde presentaciones a clientes, comunicados, solución de conflictos corporativos, conflictos sociales, familiares, incluso, como les dije, hasta hacer show de comedia. Y en el taller vamos a ver de todo. Vamos a ver desde diagrama de comunicación, pensamiento lateral, tipos de humor. Vamos a entender que hay estructura exactas de comunicación que nos van a ayudar a lograr el objetivo final, que es comunicar un mensaje de manera clara, mayor nivel de recordación, distender una situación o incluso subirnos a un escenario para transmitirle a una audiencia y hacer comedia. Así que si alguien quiere ser comediante o tiene el gusanito, es para ti. Si alguien lo que quieren son herramientas de comunicación para su vida profesional, corporativa o familiar, también es para ustedes. Realmente es súper completo. Vamos a ver todo, todo, todo. Desde diagrama de comunicación, técnicas de humor, herramientas, pensamiento lateral. Vamos a analizar discursos desde Barack Obama, que metía un humor increíble a los discursos. Van a ver cómo la percepción del humor cambia lo que tú sientes de otra persona. Si todos ponemos a Donald Trump al lado de Barack Obama, todos vamos a decir, y Obama fue un súper presidente, Trump es horrible, un asco de persona. Y cuando vemos los números de cuánta gente deportó en el periodo de Barack Obama y cuánta gente en el de Trump, nos vamos a dar cuenta que fueron muchísimos más lo que pasó con Barack Obama. Fue un desastre. Entonces, vamos a ver lo que es una cuestión de percepción y realidad y lo que realmente ejerce la risa en nosotros, esa percepción de que alguien incluso es mejor persona que otro cuando en sus decisiones no lo fue. Así que está súper completo. Pueden entrar les dije, por Instagram, estoy como @findblablabla, o me mandan un mensajito de WhatsApp al 55 54 55 40 71 y con mucho gusto les contesto todas las preguntas, les mando toda la información. Son 6 sesiones de 2 horas, unas son lunes y miércoles y otras son martes y jueves. Y nada, la vamos a pasar muy bien. Van a agarrarle la onda a la escritura, al humor, a la comedia y sobre todo son herramientas que les van a servir para toda su vida. Bueno, y en mi caso, inscríbanse a la Universidad Iberoamericana. Oye, Diego, ha sido un verdadero gusto estar contigo en esta charla. Ojalá le haya gustado a la gente. Ya veo que estamos por terminar. Dieguito, ojalá se vuelva a repetir. Es de verdad, qué maravilla. Si hace 20 y tantos años hubiéramos pensado que íbamos a estar juntos en una pantalla a través de algo que se llama Zoom, ¿podrías imaginarlo? Para nada, para Para nada. nada. No, nunca me hubiese imaginado que después de tantos años íbamos a estar adentro de esta pandemia. Pero Así, bueno, parte del humor es saber tomarlo de la forma amable, porque el principio de realidad es el mismo. Lo entendamos o no lo entendamos, o podamos convivir con esto o no. El principio de realidad es que existe una pandemia. Cómo nosotros lo tomemos, esa es nuestra responsabilidad y es la capacidad que tenemos todos. Como decía Víctor Frank, el creador de la logoterapia, justamente, que bueno, a él le tocó vivir situaciones muchísimo más extremas que las que nos tocan a nosotros, pero que él decía, al ser humano nos pueden coartar toda la libertad
excepto la libertad de elegir nosotros cómo llevar y cómo sentirnos en esa situación. Entonces, señores, elijamos de manera saludable e inteligente. Nos tocó vivir esto, vamos a, dentro de lo posible, a desarrollarnos y a poder convivir de la mejor manera posible con esto que es un principio de realidad. Lo ¿Okay? cerraste muy bonito, entonces nos queda agradecer al Centro Deportivo Israelita, como siempre, nuestra casa, al Comité de Actividades, al Comité de Comunicación por este apoyo, Alex, Caro, muchísimas gracias, muchísimas gracias por su apoyo y ojalá nos podamos ver próximamente en otra charla. Diego, me despido, cuídate. Igualmente, Memo, un gusto, saludos a todos y nos vemos en la próxima. Gracias al Deportivo por el espacio, nos vemos. Bye bye.